Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Dame tu mano y no tengas miedo. Reuniones en el Templo Esmirna. Un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Recuerdo cuando hace como 20 años que empecé, quise aprender acerca del ministerio profético. Yo pagaba aviones para poder ir a escuchar. En ese tiempo era el profeta Ronnie Chávez, a Carlos Soto, porque cuando usted quiere un ministerio de poder, debe invertir en su ministerio. Levante su mano derecha, diga conmigo: debo invertir en mi ministerio. ¿Cuántos creen que debemos invertir en nuestro ministerio? Sí. Ahora, en Colombia, para una escuela profética, en el caso mío, yo pagaba $60. Incluía un refrigerio, incluía tres conferencias por día, mañana, tarde y noche. Así que quiero felicitarles porque yo sé que nosotros no hemos venido a perder el tiempo, sino que algo del cielo se va a soltar y se va a activar sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. Acompáñenme al libro del profeta Esdras. Busque el libro de Esdras. Y le dije al apóstol, le prometí que tengo 14 cartillas de las escuelas proféticas en diferentes partes, en cada país. Tenemos como de 100 a 120 alumnos. En Buenos Aires tengo una, en Perú tengo otra, en Paraguay, Asunción tengo otra, en Montevideo tengo otra, en Colombia tengo 4, en Venezuela tenemos una, en Guatemala tenemos una, en Yondó, Honduras tenemos otra, donde la gente viene de todo lugar a recibir impartición. Diga impartición. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Esdras. Gloria al Señor. Esto lo vamos a manejar a manera de enseñanza. Amén. Y ahorita vamos a ministrar bajo el oficio del profeta. Gloria a Dios. Libro de Esdras. Hay una palabra muy importante allí que quiero tenerla en cuenta y que usted también se la aprenda, la memorice, la estudie y que podamos caminar con ella. Amén. 3 cosas hace un profeta de oficio. Diga conmigo: 3 cosas. Un profeta de oficio lo que hace es activar. Lo segundo que hace un profeta de oficio lo primero es activar. Lo segundo es discipular. Porque si tú no aprendes, no tienes nada que enseñar. Cuando dejamos de aprender, dejaremos de enseñar. Aló. Y 3, un profeta de oficio lo que hace es hacer que su manto se reproduzca. Reproducción, multiplicación. Por eso cuando Dios levantó a Eliseo, la Biblia dice que Eliseo levantó muchos profetas. Y vamos a estipular una escuela profética en Salta. ¿Cuántos dicen amén? Ya estuvimos hablando, vamos a empezar a orar y poner una fecha para la próxima venida a Argentina, hacer una escuela de 3 días, ¿sí? Ya más organizada, más ordenada. Pero estos temas son temas de la primera cartilla de la escuela profética. Voy a compartir el tema número 3, que se llama la activación profética. Levante su mano, diga conmigo: la activación profética. Dígalo más fuerte, diga: la activación profética. Ahora, ¿por qué
el Señor quiere que activemos lo que nos dio. Bueno, quiero que abra su Biblia ahí en Esdras. ¿Ya llegó allí? Gloria a Dios. En el capítulo 9. Gloria al Señor. Perdón, en el capítulo 6. Esdras. En el capítulo 6. En el versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, diga conmigo, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de la tribu de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y los levitas en sus clases. Diga, y los levitas en sus clases, para el servicio en Jerusalén, conforme a lo que está escrito. Parece ser que había un equipo de levitas que asistían a los sacerdotes, y a cada uno se le puso en su clase. Dios en este tiempo quiere activar los ministerios y ponerlos a funcionar a la manera de Dios, para que funcione bajo el don en que Dios le ha dado. El problema de hoy, amados hermanos, es que no pasa acá, ¿no? Pero en Colombia pasa de que muchos pastores se volvieron apóstoles y perdimos un excelente pastor y ganamos un pésimo apóstol. Aló. Muchos evangelistas, Dios no los llamó a ser profetas, sino que se volvieron profetas, y perdimos un excelente evangelista. Y por eso es que usted ve esa cantidad de agravios, de divisiones, que vino un profeta y dividió, que vino un profeta y maldijo, que vino un profeta, porque era evangelista, pero no fue activado en el oficio del profeta. También existen muchos maestros de la palabra que enseñan la palabra, pero no fueron activados en ese don. Amén. Levante su mano derecha, diga conmigo, necesito, dígalo más fuerte, diga, necesito ser activado en el don que Dios me ha dado. Diga, necesito ser levantado, diga, en el don que Dios me ha dado. Diga, estos 2 días, diga, voy a recibir activación, diga, impartición, diga, desafío para funcionar en el llamado en que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Dice la palabra de Dios: y llegado el mes 7, y los hijos de Israel en las ciudades, se reunió el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel,
y sus hermanos y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Quiero que me ponga atención. Había una gran diferencia entre los que eran sacerdotes y entre los que eran levitas. Ese es el gran problema, hermano, de que debemos aprender a funcionar. A mí muchas veces me dicen, Naví, ¿usted es apóstol? Yo le digo, no, yo no soy apóstol y yo creo que nunca seré apóstol, porque yo tengo un apóstol encima mío. Y por muchas partes me colocan, bienvenido el apóstol. Y yo no soy apóstol, yo soy un profeta, porque sé que Dios me llamó a eso. Entonces, lo primero que debe hacer una persona que anhela un ministerio profético es definirse. Levante su mano y diga conmigo, me voy a definir. Dígalo más fuerte, diga, me voy a definir. Levante su mano y diga conmigo, estos 2 días me voy a definir. Este versículo que vamos a leer es clave. Esdras 3, verso 8. Recuerde de que estaban organizando el altar del culto. Amén. Estaban poniendo los levitas en sus puestos y los sacerdotes en sus puestos. Hoy muchos sacerdotes están haciendo la labor de levitas y muchos levitas están haciendo la labor de sacerdotes. Y por eso hay iglesias desordenadas. Aló. Por eso hay divisiones. Porque lo primero que debemos hacernos es definirnos. Diga, defínase. Esdras 3:8. Léalo conmigo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. ¿A dónde? En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas. Diga conmigo, los sacerdotes y los levitas. Y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Los profetas de Dios traen una unción de activación. Pregúnteme qué es activación. Pregúnteme qué es activación. La palabra activación viene del hebreo natash, con che al final, h al final, natash, que significa prender una mecha desde adentro. Yo no sé a quién le voy a profetizar hoy, pero algo se va a prender en tu interior. Algo se va a prender en tu interior en estos talleres proféticos. Activar significa hacer que un proceso parezca más vivo. Tu ministerio está bien, pero cuando Dios activa lo profético en ti, va a estar mejor. Va a estar mejor. Porque activar es hacer que un proceso o que algo parezca más vivo. Yo tengo un discípulo en Bogotá, tiene 3 iglesias. Él no es profeta, es un pastor que se mueve bajo la unción profética. Y usted le pregunta a él, me dice, yo soy pastor, pero usted anda con Naví. Él es el coordinador de mi agenda internacional, Rodrigo, y él enseña conmigo. Pero le pregunto, ¿usted es profeta? Y dice, no, yo soy un pastor. Dígale que está al lado, defínase. Debemos definirnos. ¿Cuántos dicen amén? Definirnos. No se meta en dimensiones que Dios no lo ha metido. Espere de que Dios lo entre a una nueva dimensión de gloria. 2.
Activar es hacer que se ponga en funcionamiento algo que está quieto. Acá hay profetas sentados que están dormidos, pero estos 3 días Dios los va a despertar como leones. Hay cosas, hay dones proféticos dentro de usted que Dios se los dio. Yo le quiero, me prestas no, ya no digo banana. Sí. Lo que ha pasado en las escuelas proféticas es esto. Me van a apedrear, pero lo voy a volver a decir. ¿Qué hacen las escuelas proféticas? Y es como un profeta repartiendo dulces, y esto es la unción profética. Yo no vengo a repartir dones. Los dones ya están dentro de usted. Según la Biblia, el don ya Dios se lo dio. Lo que yo vengo es a activarlo. ¿Dónde dice eso? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo que te lo voy a dar a la escuela profética. No le dijo eso. Le dijo que ya estaba. Ponga su mano acá y diga conmigo: dentro de mí, diga, ya hay dones, ya hay talentos, que Dios me los dio desde que yo nací, pero se van a activar estos 3 días proféticos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Activar en el diccionario significa hacer que una sustancia se vuelva más reactiva, bombardeándola con partículas o con materiales. Los profetas de oficio son enviados para activar y para desactivar. Yo he ido estuvimos en Honduras, donde los maras son terribles, hermano. Asesinan jóvenes, gente, es impresionante. Y me metí a la cárcel a predicar. Y había un joven allá adentro que le pagaban por matar a los muchachos dentro de la cárcel. Hay un espíritu de muerte y todo el mundo sabía, le decían serpiente. Y cuando llegué ahí, Dios me mostró eso. Y le dije, hay un hombre aquí que habían como 500 presos, una iglesia muy linda dentro de la cárcel. Hay un hombre aquí que le dicen serpiente. Le dije, cuando tenías 9 años te violaron. Y empecé a sacar los detalles, que yo nunca lo hago público, pero empecé a sacar los detalles públicos para que este hombre se diera cuenta que Dios sabía todo lo que le había pasado y que la consecuencia de su forma de ser en esta tierra era su niñez y su infancia. Ese día ese hombre cayó llorando al suelo y recibió a Cristo en el corazón. Me cuentan el pastor de ahí, que es un pastor, nosotros pastor Berrío, me dice, después de esa reunión no volvieron a amanecer presos muertos en la cárcel de Honduras. Se desactivó el espíritu de muerte en ese lugar. Levante su mano y diga conmigo: los profetas de oficio, diga, son enviados para activar y para desactivar. Mire que estaban levantando el altar del culto, estaban trayendo orden a la casa de Dios, y Dios envió unos levitas con una unción profética. Y la unción profética iba a activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Lea el versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos. La palabra Cadmiel en hebreo significa Dios es el que me hace progresar. No espere el aplauso del hombre. Dios es el que te hace progresar. No esperes el palmarazo humano. Dios es el que te hace progresar.
Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían. ¿Para qué? ¿Para qué? Para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos, los levitas. ¿Por qué se dice que ellos iban a activar? Esto quiere decir que hay dones en la iglesia que están desactivados, que están, pero están quietos, que Dios ya los dio, pero es necesario que vengan otra clase de ministerios a activar lo que Dios ya te dio. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios. Dice la Biblia, ¿y qué pacto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Se refiere a todos los creyentes ahí. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Escucha esto. A través del Espíritu, usted es el lugar donde Dios vive. La gloria de Dios no habita en cuatro paredes. La gloria de Dios camina en dos piernas. Y es usted y soy yo. La gloria de Dios camina en dos piernas. La Biblia dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Cuando Dios me empezó a hablar en el 94, se me olvidó pedir una fruta o algo. Empecé a entender de que yo tenía un don, pero era un inmaduro. Y quiero decirle una palabra: un profeta inmaduro, pásame para acá, tranquila que no me lo va a comer. El ministerio profético es como una fruta, porque usted lo puede tener, pero puede estar verde. Entonces yo sabía que Dios me hablaba, sabía de que Dios me había dicho que era un profeta, pero no funcioné en el oficio del profeta hasta que no maduré. Pregúnteme por qué. Porque un profeta inmaduro es más peligroso que un profeta falso. Le voy a explicar esa bomba. Un profeta inmaduro es más peligroso que un profeta falso. Pregúnteme, explíqueme, profeta. Porque el profeta inmaduro está funcionando dentro de la iglesia. Tiene labores dentro de la iglesia, tiene grupos, pero como está inmaduro, entonces él profetiza bajo su inmadurez, como estas palabras: el Señor te dice que te cases con ella, el Señor te dice que dejes a tu esposa y te vayas con otra de 20 años. ¿Sí? Una muchacha se me acercó y me dijo: Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposo. Yo le dije, ¿y no le dijo que yo era casado? Porque yo hace 3 años me casé. Yo tengo un hijo. Entonces el profeta inmaduro necesita formación.
Necesitan una escuela donde le enseñen. Yo me senté 7 años a escuchar al profeta Carlos Soto, un maestro de la palabra tremendo, a Ronnie Chávez. Estuve en una escuela profética que se llamaban los Master Builders. Era una persona gorda, más gordo que yo, 200 kilos, vinieron de Estados Unidos, de Detroit, y llegaban cada 3 meses a Manizales, y yo me sentaba a escucharlos, y cuando ministraba a esa gente, yo me ponía a llorar, porque traían unos muchachos con ellos, y hay veces ellos iban a subir y lloraban y decían: Dios me acaba de decir que prediquen los muchachos, y empezaban a predicar los muchachos y predicaban mejor que ellos. Pero yo veía que estos profetas tenían la madurez necesaria para sentarse a escuchar a sus discípulos. Porque nosotros no las sabemos todas. Dígale que usted todavía está biche. Biche es verde. En Colombia, biche es esta manzana pero verde. Levante su mano y diga conmigo: necesito activación. Diga: necesito ser activado. ¿Por qué un profeta inmaduro es más peligroso que el falso? Porque el falso todo el mundo lo tiene como falso. Nadie lo invita, todo el mundo está lejos de él, todo el mundo sabe que se torció, pero el inmaduro está haciendo daño dentro de la iglesia. El inmaduro está diciendo: mira, el pastor me pone a predicar, yo me voy a abrir una iglesia, porque no se ha definido de que no es pastor. Tiene que definirse. Yo no profetizo en la misión donde yo estoy si el pastor no me da el púlpito. Cuando Dios me da una palabra, voy a las autoridades, que son 12, y le digo al pastor Diego Luis: Diego, el Señor me dijo esto. O le digo al pastor Han: el Señor me dijo esto. Yo uso el filtro que son las autoridades. No mantengo haciendo lo que mucha gente hace. Tengo una profecía para ti, te la doy en el baño nos vemos. Allá en el baño te la doy. Entonces, así te dice el Señor. Eso es inmadurez. Si una palabra es de Dios, que la escuche todo el mundo. La Biblia dice: los profetas hablen y los demás juzguen. Dios te va a llevar a este estado, a un estado de madurez, a un estado donde tengas olor a profeta, donde sepas a profeta, pero tienes que madurar y esperar tu tiempo de formación. Se acabaron los amenes acá. Diga conmigo: debo esperar el tiempo. Yo fui formado primero. Alguien me dijo: eso de las escuelas no es bíblico. Bueno, la Biblia dice, Jacob dijo: creador tuyo y formador tuyo, oh Jacob. Los profetas necesitan ser creados y formados. Dígale que está al lado: usted necesita ser creado y formado. ¿Formado en qué? En el carácter. La unción la da Dios, pero el carácter se forma todos los días dentro de ti. Yo por mucho tiempo me decían, siendo yo joven: ¿usted es profeta? Si usted me dio una palabra y se cumplió. Me dijo: no, yo soy un líder. Cuando empecé a hacer las escuelas proféticas, y todos venían y me impartían, me hablaban lo mismo, más de 30 profetas me decían lo mismo, y empecé a hablar de cosas fuertes. Ya el pastor me dio la autoridad de profetizar. Ya el ministerio mío empezó a crecer bajo la bendición
del apóstol. El apóstol sabe que yo estoy acá. Yo doy mis diezmos al apóstol, doy mis ofrendas, doy mis primicias a la casa que me envió. Y nunca me he ido de la iglesia. Llevo 22 años en la misma iglesia. Porque Dios no quiere una iglesia de ovejas, sino de hijos. Las ovejas son animales irracionales. La oveja perdida se fue y no volvió. El hijo perdido se fue y volvió. Usted tiene que comprender que el carácter de hijo se está formando porque dentro de ti hay un profeta de Dios. Corinto dice que somos templo. Diga conmigo, yo soy el templo. Y en el templo de Dios habita la gloria de Dios. Usted es un hombre lleno de dones. Cuando estos hombres subieron para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, la casa de Dios se volvió mejor. La iglesia se vuelve mejor con profetas de Dios asignados y activados. Porque el profeta ve lo que el apóstol no ve. Porque los profetas son águilas que vuelan por encima de lo pastoral, bajando diseños del reino acá en la tierra. Ahora, vamos a traer una definición de los ministerios proféticos. Amén. Y quiero que ponga mucha atención. Que vamos a definir lo que es un ministerio profético. Primero, un profeta es uno de los 5 ministerios como extensión del ministerio de Cristo en la iglesia. Los 5 ministerios hacen el puño de Dios. Diga conmigo, evangelistas, maestros, pastores, profetas y apóstoles. Los 5 hacen el puño de Dios. Lo que el diablo ha querido hacer es dividir los 5 ministerios para dividir el cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice eso? Efesios 4:11. Primera de Corintios 14:29. Hechos 12:27 y Hechos 13:1. Ahora, existen 3 clases de profetas. Diga conmigo, 3 clases de profetas. El apóstol Ramón, recién ayer me están poniendo unos tiquetes a un congreso. Él tiene 40 iglesias y voy a ir al congreso de él. Y él me hizo una pregunta en el mes de diciembre. Me dijo, Naví, venga, yo quiero hacer una pregunta. Yo he invitado a muchos profetas, porque hay profetas que uno los invitan, predican lindo, predican hermoso, pero no profetizan. Yo le dije, sencillo, porque son profetas roé. Diga, roé. R-O-H-E. Roé. Que significa el que oye la voz de Dios. Entonces hay profetas que oyen pero no ven. Eso es fuerte. Hay profetas que oyen pero no ven. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar esta palabra. Vino a mi palabra de Jehová. ¿Cuántos han leído eso? Pero Ezequiel dice, estaba yo junto al río Quebar y vi visiones de Dios. Hay unos que oyen y hay otros que ven.
Hay unos profetas de la palabra, diga conmigo, profetas de la palabra, que oyen la palabra, que Dios les revela la palabra, pero que no son videntes. Aló. Samuel era vidente. ¿Sabía que Samuel era vidente? Cuando se perdieron las asnas, lo estaban buscando a Samuel. Y él dijo, yo soy el vidente. Pues no le dijo, yo soy el profeta. Porque hay una diferencia entre un profeta y un vidente. Aló. Esto es fuerte lo que le estoy diciendo. Entonces, a mí me han preguntado mucho. Vino un profeta, estuvo lindo, predicó. Necesitamos una palabra y predicó lindo. Pero no nos dio una palabra de dirección, no dijo cosas profundas, me decía el apóstol. Yo le decía, claro, porque es un profeta, pero no es un vidente. Ahí hay una gran diferencia. David andaba con Gad. El vidente de David se llamaba Gad. Estaba un hombre, un profeta anciano, en los tiempos de Jeroboam, sentado en su casa ya para morir. Y Jeroboam le dijo a la mujer, disfrácese y dígale, vas a preguntarle a ese profeta a ver si me muero o me sano. Y antes de que la mujer llegara, el profeta le dijo, dentra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Entre que vengo con revelación dura. Ahí está la diferencia entre los profetas que oyen y entre los profetas que ven. Y la pregunta es, ¿por qué todo lo que ven es bueno? ¿Será que todo está bien en la casa de Dios? Esto que yo le estoy diciendo hoy no se lo va a decir ningún profeta, para que lo vuelvan a invitar. Para congraciarse con la gente y agradar a la gente. Un profeta de Dios no viene a ser amigos, viene a traer lo que Dios dice. Viene a entregar la carta que Dios le mandó. Yo le puedo mostrar más ejemplos de los videntes. Había una emboscada y el rey le preguntó a la gente, ¿qué es lo que pasa? Que siempre que los vamos a emboscar, ellos se dan cuenta de todo. Y un criado le dijo, lo que pasa es que con ellos está Eliseo, que Dios les revela lo que tú haces en la cámara más secreta. Levante su mano, diga conmigo, algunos profetas oyen y otros profetas ven. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos los profetas de la palabra, claro, que predican la palabra, que predican la revelación. Es una bendición. Pero necesitamos los profetas como Ezequiel, que mientras el pueblo estaba en cautiverio, él estaba viendo la gloria de Dios. No importa cuántas pruebas estés pasando por tu ministerio, yo declaro que los cielos están abiertos y vas a ver la gloria de Dios, hermano. Hay profetas que profetizaron antes del exilio. Ezequiel profetizó durante el exilio y después del exilio. Se necesitan profetas que profeticen en medio de la prueba. Ezequiel 1 dice que estaba él en medio de los cautivos y él vio visiones de Dios. Vas a ver visiones de Dios. Vas a ver visiones de Dios. Los próximos días no serán de crisis ni de destrucción. Los próximos días verás visiones de Dios, hermano. Verás la gloria de Dios. Puertas que estaban cerradas se abren para tu vida. Puertas que estaban cerradas se abren para tu ministerio. Por el poder de la palabra. El segundo profeta, ese profeta Josiel, con J,
Ciel significa uno que Dios le habla en visiones. En la escuela número 2 tengo un tema que se llama sueños, visiones y revelaciones. Existen 10 sueños de la carne y un sueño solamente que viene del Espíritu. Jacob tuvo un sueño de Dios. Cuando Dios habla en visión, nos habla para advertirnos. Entonces, por ejemplo, el caso de mi esposa no es así como yo. Mi esposa no se mueve así diciendo, así te dice el Señor. Dios a mi esposa le habla por medio de visiones y de sueños. Ella es una profeta, Josiel, que significa aquella persona que Dios le habla en visiones. ¿Cuántos alguna vez Dios les ha hablado en visión, en sueño? Que usted dice, tan raro, ¿yo por qué? Algo viene a ser de Dios cuando viene varias veces, cuando viene 2 veces, cuando viene 3 veces. Cuando Dios habla 2 veces, está confirmando el ministerio profético. A Samuel lo llamó, ¿cuántas veces lo llamó? ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? 3. Pero el apóstol Pablo lo llamó 2. Levante su mano derecha, diga conmigo, necesitamos las visiones. Ahora, no conviertan las visiones en una doctrina. Elena de Guay era una profeta que tuvo una visión del diablo un sábado. Y ese ángel le dijo que ella iba a ser la salvadora del mundo. Y entonces ella se inventó el cuento del que el sábado no se trabaja, y ahí creó el movimiento adventista del séptimo día. La visión la volvió una doctrina. No convierta los sueños y visiones que Dios le da en doctrinas. Apunte eso. No convierta los sueños y visiones en palabra de Dios. Dios le muestra cosas para afirmarle o confirmarle lo que le ha dicho a través de la palabra. Yo no sé acá, pero allá en Colombia hay gente que sueña mucho. Profeta, ¿cómo le parece que me soñé que a usted lo mataban? Y lo amarraban así. Una hermana me dijo, tuve un sueño con usted que entraba a la guerrilla y mataban a todos los hermanos y a usted lo amarraban. Y le dije, hermana, está viendo mucho Terminator. Lo que no me gustó es que hay gente que cuando sueña empieza a contarle eso a todo el mundo, ¿sí? Como si fuera palabra de Dios, y vuelven una doctrina a eso, ¿sí? Oh, me soñé que el pastor se va a ir. Resulta que la hermanita le tiene rabia al pastor y quiere que se vaya, ¿no? Hay un sueño que se llama el sueño fronterizo. Lo enseño en la escuela número 2. Que es que cuando una persona piensa tanto en algo, termina soñándoselo. O sea, si usted todo el día estuvo haciendo vueltas y trámites del carro, no se le haga raro si esa noche se sueña con carros. Se llaman sueños fronterizos. Y entonces esta hermana empezó, y el pastor se va a ir. Es que Dios me lo dijo. ¿Y cómo se lo dijo? Yo tuve un sueño. Lo que pasa es que está comiendo muchos frijoles. Ahora, Dios habla a través de sueños. Job capítulo 33. Apunte ese capítulo y lo lee todo. De una o en 2 maneras Dios habla, pero el hombre no entiende. En sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el lecho de los hombres y les revela a ellos su consejo. ¡Aló! Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de sueños. Hay profetas que Dios les va a hablar es así.
Pero lo que la persona tiene que hacer no es estar regando el chisme en la iglesia. Eso es ser uno inmaduro. La Biblia dice en Deuteronomio, si alguno tuviera el sueño, ¿qué dice? Cuéntelo. ¿Pero a quién? A la autoridad. Muchas divisiones de iglesias han empezado así. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Es que me soñé que el pastor tenía otra. ¿Cómo así? Y era mona. Y era joven. Y la persona empieza a idear una doctrina por un sueño de una empanada argentina que se comió y le cayó mal. Y se inventó una doctrina. Y cuando ya empezó el problema, la hermana se da cuenta de que cometió un error, pero después de sacarle las plumas a la gallina, es muy difícil volvérselas a poner. Primera de Naví. Sí, hay gente que coge y yo me soñé y usan esta palabra. Dios me lo dijo. Eso es delicado. Una hermana me dijo, me voy a casar, profeta. Hola. Yo le dije, que no, ese hombre no. Dios me lo dijo. No, si Dios se lo dijo, yo no soy quien para decirte lo que no hagas, porque Dios te lo dijo y Dios no se equivoca. Cuando a mí alguien me mete a Dios, yo no soy quien para decirle a Dios no. Yo muy poco uso la palabra Dios me lo dijo. Voy a decir algo fuerte. Amén. Aquí estamos entre líderes, ¿no? Existen las mujeres profetas, pero tienen que estar sometidas a una autoridad varón. ¿Dónde dice eso? Hechos 2:17. Profetizas. Hechos 2:17. Y serán los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, diga hijas, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. O sea que van a haber mujeres profetas. Dios va a levantar en asamblea de Dios mujeres profetas. Se le llama profetizas. Pero las profetizas bíblicamente no funcionaban sin una autoridad que las gobernaba. Un ejemplo, las hijas de Felipe. Hechos 21:9. Hechos 21:9. Yo no estoy en contra de las mujeres profetas. Yo conozco profetas que le tiran mucho a la mujer. No, yo creo que Dios va a usar hombres y mujeres. Yo creo en las mujeres que son profetas cuando están sometidas o a su esposo, o si son viudas o solteras, a su pastor o a su apóstol. Si yo veo una profeta que está profetizando y no tiene una autoridad que la gobierne, para mí es una falsa profeta. Porque la Biblia dice que las hijas de Felipe profetizaban, pero ahí estaba su autoridad, que era su papá. Aló. Hechos 21:9.
desde el 8. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y parándonos nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose de los pies y las manos, le dijo: esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Escuche, escuche. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Yo no sé a qué hora las hizo, porque él estaba predicando en Samaria, en Azoto, y dice la Biblia que el Espíritu lo arrebató y apareció ya cuando se encuentra con Pablo y ya tenía 4 hijas. O sea que Dios lo aceleró, Dios lo adelantó para que él viera a sus hijas profetizar. O sea, sus hijas profetizaban, pero estaba su papá al lado de ellas. Usted si tiene un ministerio profético, gloria a Dios, pero tiene que estar tu papá a tu lado. Tu papá físico o tu papá espiritual. Cuando hace las cosas sin la cobertura de alguien, hay un peligro y hay un problema de levantar un espíritu de Jezabel. Uf. Jezabel reinó porque Acab se lo permitió. La palabra Acab en hebreo significa tolerante. Diga tolerante. Hombre tolerante. Todo lo que hizo Jezabel fue permitido por Acab. Una mujer profeta que no se someta es un espíritu de Jezabel funcionando dentro de la iglesia. Esto no es machismo. Miren las hijas de Felipe. Profetizaban, pero ahí estaba su papá. Parece ser que eran mentoreadas porque vino el profeta Agabo a esa casa. Usted necesita mentoreo, pastoreo. ¿Cuántos dicen amén? Yo le quiero decir, hay un desorden en el mundo profético, pero yo también creo que Dios va a traer alineamiento y orden al ministerio profético de Argentina. Declaro que Dios levanta a los profetas de este lugar. Declaro que se activan los profetas de esta iglesia. Declaro, Padre, que lo que está guardado sale en los próximos días. Ya le expliqué que es profeta. Falta la tercera clase de profeta, que es el profeta, los Neviim, que eran los profetas de Eliseo. La escuela del Neviim. La Biblia dice que Eliseo tenía una escuela que se llamaba así, y los que estudiaban en esa escuela le decían los Neviim o los Naví. La palabra Naví significa profeta, vidente. También significa uno que está o que vive delante de Dios. Ese fue el nombre que los profetas le dieron al ministerio. Me dijo: usted tiene un don para levantar profetas de oficio. Y por eso desde ahí, hace muchos años, empezamos con este ministerio. Me han dado piedra, me persiguen, me atacan, me critican. Pero cuando hacemos lo que la gente dice, estamos perdidos. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no agrado a los profetas y no me abrazo con todo el mundo. Yo digo lo que dice la Biblia. Amén. ¿Cómo una persona da una escuela de profetas cuando nunca se sentó en una? ¿Cómo una persona tiene un ministerio profético en las iglesias cuando su hogar no está en orden?
Porque si no tiene en orden su hogar, la Biblia dice, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Mi esposa, mi hijo están bien. La iglesia sabe que yo estoy acá. Ahorita hablé con un pastor que vino conmigo, me dijo, el pastor está contento, le contamos lo que Dios está haciendo, le mostré fotos y videos, me dijo, gloria a Dios, oremos para que Dios siga usando al Naví. Mi apóstol sabe que yo estoy en Salta. Hay unos profetas, hermano, profetas del diablo, mantienen maldiciendo a la gente, enjuiciando a la gente, van a tierras. La profecía es para bendecir, no para maldecir. La profecía es para limpiar, no para ensuciar. La profecía es para levantar, no para aplastar o para hundir. Ahora, no todo el mundo va a ser profeta. Dígale que está al lado. De pronto usted no es profeta, pero va a moverse en una unción profética. En el Nuevo Testamento la profecía se manifiesta en 4 dimensiones. Diga 4 dimensiones. Vamos a aprender. Espíritu de profecía. El espíritu de profecía es Jesús mismo. La Biblia dice que Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Dónde dice eso, Naví? Apocalipsis 19:10. Apocalipsis capítulo 19. Alguien que se ponga en pie y lo lea. Vamos a meter un poco de dinámica aquí. Apocalipsis 19:10. ¿Quién se pone en pie y lo lee? Gloria a Dios. Profetiza, hijo de hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque la Biblia fue escrita con pluma profética. Porque hay cosas que no se han cumplido, pero prepárate porque se van a cumplir. Todo lo que Dios habló con su boca, Dios lo va a hacer con su mano en tu ministerio. Dios lo va a hacer con su mano en tu casa. Dios lo va a hacer con tu mano en sus hijos. Hay un espíritu que se llama el espíritu de la profecía. Yo he estado en reuniones en la iglesia donde ha caído el espíritu de la profecía y los niños han profetizado. Estuve en Brasil y cayó una cosa tan fuerte y un niño me profetizó y me dijo: veo un niño que tú tienes, se llama Emanuel, tiene 12 años, va a ser cantante. Un niño de 11 años profetizándome en Brasil. Cayó un espíritu de profecía ahí. Y cuando cae un espíritu profético, todos pueden profetizar en ese momento. Declaro que vendrán reuniones en esta iglesia. Declaro que vendrán actividades en esta iglesia, eventos en esta iglesia, donde va a caer el espíritu de la profecía. Y los niños, los cantantes, los ujieres, los diáconos van a profetizar. Ahora, el que tú profetices no te hace profeta. Porque todo el mundo es profeta, ¿no? Yo tengo discípulos que son pastores. No son profetas. Dígale que está al lado, no son profetas. Pero profetizan.
¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque todo el mundo hoy en día todos son apóstoles y profetas. ¿Dónde están los pastores lindos que Dios levanta para pastorear la iglesia? ¿Dónde están los evangelistas que ganan las almas y las traen a los pies de Cristo para que el pastor las pastoree? ¿Dónde están los maestros de instituto bíblico que levantan líderes para que vayan a las casas y ganen almas y las traigan al pastor? Defínase. Diga definición. Segundo, la segunda dimensión de la profecía es el don de la profecía. Diga conmigo, lo primero es el espíritu de la profecía y lo segundo es el don profético. Vuelvo y repito, no todo el mundo que tiene don profético es profeta. El don profético o el don de profecía es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Diga, es una, no todas. Porque hoy en día es, ay no, allá no hay profecía, yo a la iglesia no voy. No, porque la profecía es una manifestación, no son todas las manifestaciones. En la escuela de nosotros tenemos una profeta que se llama Blanquita. Blanquita. Es la única persona que yo conozco acá en la tierra que tiene el don de interpretación de lenguas. Es hermoso. Y cuando el Espíritu viene y empezamos a profetizar, ella empieza a interpretar las lenguas de todos. Es maravilloso. Lenguas en hebreo, en griego, en chino. Mi esposa tiene unas lenguas en chino y ella interpreta esas lenguas. Y vos sentís la voz de Dios cuando ella interpreta esas lenguas. Ahora, entonces yo puedo decir, voy a volverme intérprete. No, eso Dios se lo dio a ella. Yo le estoy pidiendo para que me lo dé a mí. ¿Cuántos dicen amén? Defínase. Dígale que está al lado, defínase. El don de la profecía, la Biblia dice que trae tres cosas. Primera de Corintios 12:10. Abra la Biblia. Primera de Corintios 12:10. Amén. Desde el 8, pero a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora, Dios da esto con el único objetivo de que el cuerpo de Cristo sea edificado. La profecía tiene tres cosas, diga conmigo, tres cosas: edificación, consolación y exhortación. La palabra exhortación en griego es la palabra peirakos, que significa un empujón a la excelencia. Hay exhortaciones que la gente, en vez de quedar edificada, queda aburrida. ¿Sí? Usted es un hijo del diablo, usted no sirve para nada, usted perdió su tiempo. Reciba esa exhortación, hermano. Y el hermano queda como un perrito. No, la exhortación de Pablo a Pedro hizo que Pedro fuera mejor. No es un regaño, es un empujón a la excelencia. Aló. Dios te empuja para que seas mejor,
Profetizo que serás mejor en el ministerio que tú tienes. Profetizo que la labor pastoral será mejor después de este taller. Que la labor del evangelista, la labor del profeta será mejor de la que ha vivido los últimos tiempos. Ahora, esto Dios lo da para que tú edifiques y no para que destruyas. Aló. Lea el versículo 29 de ese capítulo. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Usted qué dice? ¿Son todos apóstoles? ¿Todo el mundo es apóstol? ¿Son todos profetas? Entonces, ¿por qué hoy en día todos son profetas? Porque se volvieron profetas. Porque no tienen la madurez de decir, soy un inmaduro y necesito formación, necesito aprender, necesito entrenarme para ser mejor. A mí me han dado unas profecías, hermano, terribles. ¿Sí? Una vez vino un profeta, bueno, no se sabe qué era, ¿no? Y me dijo, tú vas a hacer toda la vida solo. 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 Hermano, imagínense uno orando por la esposa y viene otro y le mata la fe. No, hermano, la profecía trae tres cosas. Diga conmigo, tres cosas. Edificación, consolación y exhortación. El hermano que Dios me dio la palabra ayer, ahí está, atrás está. Venga, siervo. Es que hoy no trajo traje. O sea, una profecía de Dios trae tres cosas. Ven, siervo. Tranquilo que no le voy a profetizar. O sea, cuando ayer vino esa palabra, nunca habíamos hablado, ¿no? No. ¿Cuántos vieron la palabra que Dios le dio ayer a él? O sea, nunca habíamos hablado. Jamás. Bueno, ¿qué sentiste cuando vino esa palabra? Bueno, la verdad es que cuando usted me dio la fecha, ¿cómo es? El 26. Vi dos fechas. Dos fechas, el 26 y el 17. Y bueno, el 26 era el día que yo nací, así que... Y el 17 sí, ya eso sí que... Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie porque... Es más, aún yo le pedí al Señor exactamente la fecha, pues yo sabía que era esos días de cuando Él me visitó. Yo tuve una visión, yo vi la gloria del Señor y a las 5 de la mañana y fue un 17, yo era nuevito, al tercer día Dios me visitó y vi la gloria del Señor, vi un querubín, como vio el profeta Ezequiel, y cuando usted dijo la fecha 17 a mí me mató porque... Lo mató. Ahora... ¿Tú sentiste tristeza o alegría, paz? ¿Qué sentiste? No, yo sentí como el Señor mismo hablándome de ese día, que Él me marcó. Porque yo ese día fui marcado por el Señor, yo nunca volví a ser ya el mismo. Yo aprendí que cuando la gloria del Señor te visita, te marca por siempre y para siempre y no volver a ser el mismo jamás, es imposible. Amén. Entonces, mire el ejemplo. El don profético viene y trae edificación. Él quedó consolado porque está Dios confirmando que lo que le pasó ese día es de Dios. Así no te crean, porque hay gente que no cree. Ay, nada, como la vaca. No importa que no te crean. ¿Cómo Dios le revela a otro profeta lo que pasó ese día? Consolación y exhortación. Entonces, una palabra profética trae eso. La persona no queda así aburrida, triste. Me profetizaron. Siéntase, siervo.
Fui a la iglesia de Aldo Herrera y hubo profecía. ¿Cómo le fue? Bien. No. La profecía te levanta. La profecía te lleva a un nuevo nivel. La profecía te abre puertas sobrenaturales. La profecía hace que milagros ocurran. Declaro que no se acaba el mes de febrero sin que no abraces un milagro para tu casa, hermano. Y exhortación. Sí. A mí me han dado unas profecías, hermano, tremendas. A mí hay profecías que me ha tocado cancelarlas. En vez de decir recibo, digo fuera diablo Satanás, en el nombre de Jesús. Porque no edifican. Amén. Tu iglesia se va a dividir. Tu iglesia la van a cerrar. Hubo una mujer que hace 15 días fue a la iglesia a pedirme perdón porque ella mantenía soñándose que mi iglesia se cerraba. Resulta que ella siempre ha querido ser pastora. Entonces, como no ha podido ser pastora, el que no cumplió sus sueños va a querer matar los tuyos. El que no ha podido cumplir sus sueños va a querer matar los tuyos. Pero nosotros nos levantaremos donde otros caen. Sanaremos donde otros se enferman. Resucitaremos donde otros mueren. Porque tenemos un espíritu indestructible por la sangre del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Diga profecía. La palabra don de profecía solamente funciona, escúcheme bien esto, en momentos de ministración. El don de profecía, el don, funciona en momentos de ministración, en un grupo de oración, en una célula, en la iglesia. Amén. Pero el oficio del profeta funciona en todo lugar. Es diferente el oficio del profeta al don profético. ¿Qué es un profeta? Es quien expresa por revelación divina el pensamiento, diga el pensamiento y los designios de Dios. Y trae una palabra rema, una palabra revelada para edificación, para dirección. Los profetas de oficio traen dirección. Diga dirección. Corrección. Los profetas de oficio corrigen. Estaba predicando en Bogotá y hay un hombre odontólogo y le dije, así te dice el Señor, tú no eres pastor. Y me dijo, ¿por qué me dice eso? Tú no eres pastor. En tu corazón tienes tomar un grupo de la iglesia e irte. Tú eres un evangelista. Él es un odontólogo. Se llama Hans. Cuando le di esa palabra, no le gustó. Pero es que la profecía no es para que a usted le guste. La profecía es para que usted la obedezca. El evangelio no es para que a usted le guste. ¿Quién dijo que el evangelio era para que a usted le gustaba? No, el evangelio es para obedecerlo. La profecía es para obedecerla. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál le dije eso? No le gustó. Me borró del Facebook. Me borró del Twitter. Pregúnteme, ¿y qué más hizo? Sacó el grupo de la iglesia y abrió, en Colombia le decimos un chuzo, un kiosco. ¿Cómo le fue? Pregúnteme, ¿cómo le fue? Mal.
Porque cuando te envía el padre de la casa, regresarás con la cabeza del gigante. Cuando no te envía el padre de la casa, regresarás herido por Goliat. Mastíquelo. Dios te va a llevar a este estado de madurez profética, que huelas a profeta, que degustes la revelación divina. Un profeta es quien expresa por revelación divina el pensamiento y los designios de Dios. Ahora, una persona puede profetizar y no ser profeta. Saúl profetizó y en el corazón de Dios ya había sido desterrado. O sea que los rebeldes también pueden profetizar. Aló. Yo por eso cuando voy a bautizar a alguien tengo cuidado, porque hay veces metemos un diablo seco y sacamos un diablo mojado. Sí, apóstol. Metemos un diablo seco y sacamos un diablo mojado. Levante su mano, diga conmigo, necesitamos los profetas. Diga, para que me traigan dirección, corrección, confirmación. Un profeta viene a confirmar lo que Dios ya te dijo en el lugar secreto. No se vuelva profeta dependiente. ¿Quién va a predicar el domingo? El pastor. Oh. Pero el lunes viene un profeta. Y hay gente que solamente viene a la iglesia cuando vienen profetas, porque se volvieron profeta dependientes. Los profetas son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero no son Dios. A los profetas hay que respetarlos, honrarlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero los profetas también se equivocan. Samuel se equivocó 7 veces. Aquí está al frente el ungido de Jehová, y no era. Tremendo. ¿Cómo está Jerreba, apóstol? Al frente de ti está el ungido de Jehová, y no era. Y le pasó 7 veces. Esto que yo le estoy diciendo no se lo dice ningún profeta, para que lo vuelvan a invitar. Porque los profetas somos seres humanos. Amén. Somos seres humanos. Y cuando están conectados con Dios traen revelación. Cuando se desconectan con Dios hacen daños. El apóstol mío, yo le digo, pastor, uy, conocí un profeta tremendo, gloria a Dios, pero está conectado. Porque hemos visto que cuando el profeta está conectado, habla Dios. Pero cuando está desconectado, habla él. Usted puede ser la voz de Dios o puede ser el basurero del diablo. Porque hay bocas que solamente sueltan chismes, críticas, murmuraciones, blasfemias, calumnias. Levante su mano y diga conmigo, necesitamos los profetas. Ahora, hay algo que me gusta mucho enseñar. La cuarta dimensión profética es lo que yo le llamo los santos proféticos. Son personas que no tienen don de profecía. Son personas que no son profetas de oficio. Son profetas que nunca les ha tocado un espíritu profético,
pero son inclinados, son motivados, les gusta lo profético. Entonces no es profeta, no tiene don de profecía, pero hay un taller profético, va y lo paga. No es profeta, no tiene ministerio profético, pero viene un profeta de oficio a un lugar y viaja hasta ese lugar para escucharlo y para verlo. A eso le llamo santo profético, santos, que son inclinados a lo profético. ¿A cuánto les gustan los profetas de Dios? Se inclinan, les gusta ver cómo Dios los usa, cómo Dios les habla. Yo tengo un amigo que es un profeta de la palabra, tremendo. Para mí es el mejor predicador que existe. Y es impresionante como Dios le revela la palabra. Y él dice: yo admiro el don que Dios te ha dado de revelación, como Dios te muestra las fechas, los nombres, los apellidos, los DNI, los colores de casa, la muerte de la gente. O sea, y yo le digo a él: yo admiro el don de revelación que tenés. Tiene una palabra tan impresionante que la gente termina toda de pie, gritando, corriendo por la iglesia. Es una cosa, es una locura ese hombre cuando predica. Pero somos diferentes, todos los profetas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que tú tienes que entender, voy terminando, es que hay gente que aunque no sea profeta, es inclinado a lo profético. Como el pastor que tenemos en Bogotá. Tiene 3 iglesias y ahora tenemos la escuela profética en Bogotá. Los niños profetizan, los hijos de él son profetas, pero él no es profeta, él es un pastor, porque él ya se definió el llamado que Dios tiene para él. Levante su mano, diga conmigo: necesito definirme. Diga conmigo: cuando yo me defino, diga, entonces voy a crecer. La verdadera profecía inspirada es cuando el Espíritu Santo, a través de la voz humana, expresa el pensamiento y el corazón de Jesucristo. Un ministerio profético hace que los demás ministerios se activen a un nivel mayor. Se lo voy a repetir. Un ministerio profético verdadero hace que los demás crezcan a un nivel mayor. En el ministerio profético usted puede hacer 5 cosas. Con esto termino. Diga conmigo: 5 cosas. Profetizar con el don de profecía. En el ministerio profético, los que tienen el ministerio profético, los que tienen el oficio del profeta, pueden hacer estas 5 cosas. Primero, profetizar con el don de profecía. Apunte esto. 2, dar profecías personales con un presbiterio profético revisándolo. A mí no me da miedo de que la gente juzgue lo que profetizo, porque no soy yo, es Dios. Amén. A mí los presbíteros proféticos, los presbíteros de las iglesias me ven profetizar. Yo no profetizo al oído, yo profetizo públicamente para que todos juzguen lo que Dios dijo. Profetizar al oído no es bíblico. Hay iglesias que lo hacen. Bueno, corrijámoslo. Si usted tiene una palabra, llama al apóstol: apóstol Aldo, venga, Dios me dio una palabra para ella. Entonces usted le da la palabra a ella y el apóstol la va a juzgar. De modo que cuando se cumpla la palabra, hay un testimonio en el altar para la gloria de Dios. Esa es la manera que funciona el ministerio profético. No en las salidas de la iglesia, ni en los baños. Tengo una palabra profética: nos vemos en el parque a las 4. Profecías por teléfono. Así te dice el Señor: préstame 10,000 pesos. Hello.
Si usted lee la Biblia, las profecías se daban personales, según la Biblia, ¿no? Tres, un ministerio profético puede dar consejería profética. ¿Qué es la consejería profética? Es dar un consejo bajo algunos argumentos y pensamientos que la persona ha expresado con anterioridad. Entonces uno escucha a la persona, esto, y entonces uno relaciona, esto es un ancestro, te falta perdón. Ahí activas el discernimiento y usas la consejería profética. A mí me llaman empresarios, me llaman alcaldes de Colombia. Tenemos $300,000 para invertir, no sabemos si en un puente o en una carretera. ¿Usted qué me dice? Y yo, pere oro. Diga conmigo, consejería profética. 4, el ministerio profético puede ministrar con los dones del Espíritu Santo. Y 5, con eso termino, el ministerio profético o el profeta de oficio puede ministrar a través de la adoración profética. Repito los 5. El ministerio profético o el profeta de oficio puede, primero, profetizar con el don de la profecía. Segundo, dar profecías personales con un presbiterio profético revisándolo. 3, dar consejería profética. 4, ministrar bajo los dones del Espíritu Santo. Porque hay gente que puede ministrar bajo la unción y hay gente que puede ministrar bajo el don. Yo conocí yo le digo un demonio, que cuando llegaba a un lugar hacía llorar a los jóvenes. Los jóvenes terminaban en el suelo llorando. Ese hombre llegaba y todo el mundo quedaba, ¡ay, Dios mío! Decían, no, ese hombre tiene una unción. Y resulta que no era una unción, era un don. Cuando salía de la iglesia, eso en Colombia, se metía a los boliches con las mismas niñas de la iglesia. Entonces los apóstoles me llamaron, me dijeron, David, explícanos esto. ¿Cómo viene este hombre y nos hace llorar los jóvenes, les hace liberación, bajan ángeles y querubines y después está en un boliche? ¿Por qué pasa eso? Claro, porque tiene un don y los dones son irrevocables. Usted puede tener un don sin la presencia de Dios y sin la unción de Dios. Les voy a dejar otro poquito para mañana. ¿Aló? Y el 5, ministrar en adoración profética. La palabra adoración en hebreo es la palabra leihabatop. Leihabatop, que significa tocar el suelo con la boca. Es un estado de rendición total. Es un estado de postración total. La adoración profética hace que vengan querubines, porque los serafines nunca se mueven del trono. Los serafines Dios los creó para que cuiden el trono. Yo escucho oraciones, Señor, manda querubines, serafines. No, los serafines nunca se mueven. Los serafines Dios los creó para que lo cuiden a Él y no se levanten más luzbeles. Póngase en pie. Dejamos otro poquito para mañana. Padre, te doy gracias por la palabra. Yo ordeno ahora en el nombre de Jesús. Ayúdeme, el muchacho del piano. Espíritu Santo, declaro esta tarde, levante sus manos, una tarde de activación. Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza.
Reuniones en el Templo Esmirna, un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón.